Hola, espero que estén disfrutando de un excelente día, mis oyentes. Mi nombre es Sandra Luz Arate Parra y hablaremos de nuevos temas importantes sobre la macroeconomía. El primer tema que abordaremos será el consumo y el ahorro. Como tal, el consumo y el ahorro son datos o conceptos clave en la gestión financiera personal en la economía general. Como tal, el consumo se refiere a la utilización de bienes y servicios por parte de los individuos, hogares o empresas. Como tal, es una actividad esencial dentro de cualquier economía, ya que impulsa la demanda y por ende la producción de bienes y servicios. Pasando a los tipos de consumo, tenemos en primer puesto el consumo necesario, que satisface necesidades básicas como alimentos, vivienda, ropa, servicios de salud. Y en segundo tenemos al consumo discrecional. Corresponde a los gastos que no son esenciales como entretenimiento, viajes o artículos de lujo. Pasando a los factores que influyen en el consumo, tenemos en primer puesto el ingreso, que por lo regular es el mayor ingreso a mayor capacidad de consumo. Después tendríamos las preferencias personales, que serían los gustos y necesidades individuales que varían entre personas y culturas. Como tercer factor tendremos las condiciones económicas, que una economía en crecimiento generalmente impulsa el consumo, mientras que en una recesión las personas tienden a consumir menos. Y como cuarto factor tendríamos las tasas de interés. Unas tasas bajas fomentan el consumo a través del crédito, mientras que unas tasas altas lo desincentivan. Ahora pasemos al ahorro. Como tal, el ahorro es parte del ingreso que no se destina al consumo y que se reserva para usos futuros. Como tal, el ahorro nos ayuda a fomentar para crear estabilidad financiera a lo largo del plazo o generar inversión o incluso también mantener una buena salud económica. Pasando a los tipos de ahorro, empezamos con el ahorro formal, que abarca los depósitos en cuentas bancarias, inversiones en bonos, fondos de inversión y demás. Después sería el ahorro informal, que sería guardar dinero en casa en forma de efectivo o en bienes tangibles como joyas o oro. Y también está el ahorro forzoso, como la contribución a fondos de pensiones o planes de jubilación. Ahora, con los factores que influyen en el ahorro tendremos en primer lugar a los ingresos disponibles, que son las personas que ahorran más si sus ingresos son mayores que sus necesidades inmediatas de consumo. En segundo puesto tendríamos las expectativas sobre el futuro, que si las personas creen que sus ingresos futuros serán inciertos o si esperan gastos imprevistos, tienden a ahorrar más. En tercer puesto tenemos la tasa de interés. Unas tasas de interés altas intensivan el ahorro, ya que las personas obtienen mayores rendimientos por su dinero. Y en cuarto puesto tendremos la cultura y hábitos. En algunas culturas el ahorro es visto como una virtud, mientras que en otras fomenta más el consumo. Pasando ahora a la relación entre el consumo y el ahorro, podemos decir que están inmediatamente relacionados porque ambos dependen de los ingresos. Cuando una persona tiene ingresos, puede optar por gastar una parte, como el consumo, y reservar otra, que sería el ahorro. Cuanto más consuma, menos ahorra y viceversa. El equilibrio entre el consumo y el ahorro es esencial tanto a nivel personal como macroeconómico. En épocas de crecimiento económico, el consumo elevado puede ser beneficioso para impulsar la economía. Sin embargo, si se fomenta el ahorro, también se incrementa la inversión en el futuro. Ahora, pasando a las estrategias para aumentar el ahorro y reducir el consumo innecesario, tendremos en primer puesto los presupuestos, que estos establecen un presupuesto mensual que puede ayudar a controlar los gastos y fomentar el ahorro. En segundo punto tendríamos la automatización del ahorro, que nos ayudaría a configurar transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros.
Como tercer punto tendríamos el de evitar las deudas. Nos ayudaría a reducir el uso de tarjetas de crédito y préstamos para evitar intereses que afecten el ahorro. Y como cuarto puesto tendremos el gasto consciente, que nos ayudaría a diferenciar entre necesidades y deseos para evitar el consumo impulsivo. Pasando al segundo tema del podcast, tendremos la inversión y el gasto público. Como tal, la inversión y el gasto público son dos componentes fundamentales dentro de la política económica en un gobierno, que juegan roles clave en el crecimiento económico, el desarrollo social y la estabilidad física en un país. Para entender qué es la inversión, podemos decir como concepto que este se refiere a la asignación de recursos financieros para generar beneficios a futuro, como el crecimiento económico, el desarrollo de infraestructuras. Desde el punto de vista del gobierno, la inversión pública es el gasto destinado a proyectos a largo plazo para mejorar la capacidad productiva del país. Como tipo de inversión tenemos la inversión pública, que esta es realizada por el gobierno en áreas como la infraestructura, la educación, salud, transporte y tecnología. Su objetivo es mejorar la eficiencia y el bienestar social a largo plazo. Como segunda inversión tenemos la inversión privada, que esta es realizada por las empresas o individuos para obtener una rentabilidad futura, aunque esta directamente no está realizada con el gasto público. Esta se puede ver influenciada por las políticas de la inversión pública. Pasando ahora al gasto público, podemos decir que este se refiere al uso de los recursos del Estado para financiar bienes y servicios necesarios para la sociedad. Este gasto incluye tanto el gasto corriente como los salarios del sector público, también como transferencias a los ciudadanos o la inversión en proyectos públicos. Como componentes del gasto público tenemos el gasto corriente, que son los gastos regulares que el gobierno debe hacer para mantener el funcionamiento de la administración pública, e incluye los salarios, suministros, subsidios, pensiones y transferencias sociales, como las ayudas a los desempleados o las pensiones de jubilación. Después tendríamos el gasto capital, que este tipo de gasto está vinculado a la inversión pública y se destina a la creación de infraestructura como carreteras, las escuelas y hospitales. Este se considera una inversión en el futuro porque estos proyectos tienden a mejorar la productividad y el bienestar a largo plazo. Ahora, ¿cuál sería la relación entre la inversión y el gasto público? Pues como tal, la inversión pública es una parte del gasto público, pero en una diferencia clave. Mientras el gasto corriente esté dirigido a necesidades inmediatas, la inversión está orientada a mejorar las condiciones del crecimiento a largo plazo. Como tal, los gobiernos deben equilibrar ambos tipos de gasto para garantizar tanto el bienestar actual como la población como el desarrollo del futuro del país. En algunos casos, una mayor inversión pública puede reducir los gastos correspondientes a largo plazo. Poniendo un ejemplo, podría ser la construcción de una infraestructura de transporte eficiente para reducir los costos logísticos, mientras que la inversión en educación puede aumentar la productividad de la mano de obra, estaría reduciendo la necesidad de subsidios o ayudas en el futuro. Pasando al tercer tema de este podcast, tenemos el equilibrio macroeconómico. Y podemos decir que es un concepto clave en la economía que se refiere a una situación en la cual los principales agregados económicos de un país, como la oferta y la demanda agregada, el empleo, la inflación y las cuentas externas, están en balance, que podríamos decir que cuando existen presiones significativas para que estos cambien de manera abrupta.
En un estado de equilibrio macroeconómico, la economía está funcionando a su máximo potencial, sin generar la inflación excesiva, un desempleo alto, ni grandes desequilibrios fiscales o externos. Como primer subtema tendríamos el equilibrio del mercado de bienes y servicios, que sería la oferta y la demanda agregada. Uno de los aspectos clave del equilibrio macroeconómico es el equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada. La demanda agregada como tal representa la cantidad total de bienes y servicios que los consumidores, las empresas, el gobierno y el sector externo están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precio en la economía. Y la oferta agregada está representada en la cantidad total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir a un determinado nivel de precio. Como segundo punto tendremos el equilibrio en el mercado laboral, que sería el desempleo natural. El equilibrio macroeconómico también implica un nivel adecuado de empleo. Cuando la economía está en equilibrio, el desempleo es el desempleo natural, que incluye el desempleo friccional y estructural, pero no el cíclico. Como tercer punto está el equilibrio fiscal, que es el balance entre los ingresos y los gastos públicos. El equilibrio macroeconómico también incluye la sostenibilidad fiscal, que se refiere a un balance adecuado entre los ingresos y los gastos del gobierno. Un déficit fiscal constante puede llevar a un aumento de la deuda pública, lo que puede tener consecuencias negativas para la estabilidad económica a largo plazo. Como cuarto punto está el equilibrio monetario, que sería la oferta de dinero y la demanda de dinero. El equilibrio en el mercado de dinero es otro componente importante del equilibrio macroeconómico. Este se logra cuando la oferta de dinero proporcionada por el Banco Central coincide con la demanda de dinero de los agentes económicos. Como quinto punto tendremos el equilibrio externo, que es la balanza de pagos y el tipo de cambio. La economía de un país también debe de estar en equilibrio con respecto al sector externo, que podríamos decir que debe de existir un equilibrio en la balanza de pagos y en el tipo de cambio. Como tal, la balanza de pagos es un registro de todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo, y el tipo de cambio es el cambio que influye en la competitividad de las exportaciones e importaciones. Como sexto punto tendremos las políticas para lograr el equilibrio macroeconómico, que como tal, para alcanzar y mantener el equilibrio macroeconómico, los gobiernos y los bancos centrales emplean diversas políticas, que sería la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Como último punto serían los desafíos del equilibrio macroeconómico, que para mantener el equilibrio macroeconómico no siempre es fácil, ya que diversos factores externos o internos pueden desestabilizar la economía. Como séptimo y último punto tendremos el desafío del equilibrio macroeconómico, que como tal, para mantener el equilibrio macroeconómico no siempre es fácil, ya que diversos factores externos o internos pueden desestabilizar la economía, como los choques externos, que serían los cambios en los precios del petróleo, crisis financieras globales o pandemias que pueden desplazar el equilibrio, y los desequilibrios estructurales, que serían las problemáticas como la baja productiva y el envejecimiento de la población. Con todo esto podremos decir que el equilibrio macroeconómico es un estado ideal donde la economía se encuentra en balance en términos de producción, empleo, precios y cuentas externas. Sin embargo, las fluctuaciones económicas y los choques externos pueden alterar este equilibrio. Bueno, hasta aquí termina nuestro pequeño desarrollo informativo con base a la macroeconomía y unos que otros puntos clave para aprender de ella. Agradezco de su atención.